aspectos más notables identificados tanto en la ofrenda 22 como en la ofrenda 58 es el arreglo formado por representaciones en miniatura de 3 tipos de cetros rituales, los cuales se hallan próximos a una placa de obsidiana con extremos divididos a manera de lengua bífida. Es posible que dicho objeto sea una nariguera, pero todavía subsisten dudas acerca de su verdadera función. Es decir, no sabemos exactamente si siempre se usaba como nariguera o era otro tipo de cosas. En cuanto a la forma de los cetros, el primero muestra la forma ondulada de una serpiente. El segundo muestra una cabeza de venado. Y el tercero representa un instrumento en forma de bastón chicahuastli que era usado en rituales de fertilización. Los artefactos de este arreglo forman un núcleo bien definido casi al centro de las ofrendas. Dada la prominencia de su ubicación, es razonable esperar un papel importante de estos artefactos en el significado total de los depósitos. Los van a ver. Aquí estaba, en el mero centro del escarape. Ahí donde se encuentran estos objetos, y son pequeñitos, 10-12 centímetros de largo. Los artefactos de este arreglo forman un... para la interpretación de este arreglo utilizamos fuentes escritas y fuentes pictográficas, es decir, códices. En la taxonomía azteca se clasificaba a los venados como seres que poseían una gran proporción de energía caliente. El códice Borgia, por ejemplo, muestra a un venado que carga al sol. El mismo documento incluye un venado blanco y cabezas de venado como llamas de fuego, lo que Edward Seller interpreta como metáforas de abundancia de alimento. De igual modo, el códice teleriano Renensis ilustra al dios supremo del fuego, Xiuhtecutli, con un cetro en forma de cabeza de venado, similar a los encontrados en las ofrendas 22 y 58. El mismo artefacto aparece en manos de la diosa Xochiquetzal, diosa de la fertilidad. Aún más interesante es que fuentes escritas se refieren al uso de huesos de venado como armas de los dioses ígneos, lo cual podría aludir al poder de dichos dioses para propagar el calor o provocar sequías sobre la tierra. Por el contrario, las serpientes poseían energías frías. O sea, la serpiente, esto es el cetro con cabeza de venado. Por el contrario, las serpientes poseían energías frías y frecuentemente se utilizaba para representar corrientes de agua, así como truenos y relámpagos fertilizadores. Esta es una razón por la cual la serpiente está entre los atributos más característicos de los dioses de la lluvia. Lo ven en estas imágenes. En algunas imágenes se ven los cetros serpentiformes portados por algunas deidades como Tlaloc y otros dioses de la fertilidad. Aquí vemos, ahorita vamos a hablar del Chicahuastle, pero aquí lo está el dios Xochipilli portando el Chicahuastle. La evidencia anterior nos permite concluir que los cetros cabeza de venado y serpentiformes integran un par simbólico de fuerzas opuestas y complementarias. De ser esto verdad, tendríamos entonces una representación binaria del calor, el fuego y las energías del sol, complementando a las fuerzas del frío, el agua y la tierra. La unión de objetos que representan estas energías cósmicas es sumamente importante porque los aztecas creían que eran esenciales en muchos actos de creación hierogámica. En efecto, este era un tópico principal en el pensamiento mexica. El historiador López Austin encuentra claras referencias a este concepto en varios mitos sobre el origen del cosmos. En uno de dichos relatos, los rayos solares secan e iluminan el ambiente oscuro, húmedo y frío de los tiempos primigenios, en el momento preciso en que son creadas las entidades del mundo, incluyendo a la raza humana. Es uno de los mitos de los que le hablaba, que los dioses creadores, para poder crear el mundo, usan la combinación de dos fuerzas contrarias, pero complementarias, el calor y el frío. Entonces, los dioses creadores iluminan ese ambiente frío primigenio que existía antes de la creación con rayos solares. Entonces,
Lo que aquí estamos viendo con estos símbolos es tal vez aluden un poco a estas fuerzas creadoras. Por otra parte, la Asociación Espacial de la Nariguera y del Cetro Chicahuastli permite ser más específicos sobre el significado de este arreglo. La mayor parte de los estudiosos están de acuerdo en que el Chicahuastli era un símbolo de rayos solares que penetran la tierra para fertilizarla. En efecto, hay referencias por escrito y además pictóricas del uso de este artefacto durante los ritos de la siembra, que implican perforar la tierra para depositar las semillas. Es decir, el Chicahuastli, ¿sí?, se usaba un poco como símbolo de la coa, como símbolo para perforar las tierras y depositar semillas para la siembra del maíz. Entonces es un instrumento de fertilización. Más aún, tanto el Chicahuastli como la nariguera eran insignias de Xipe-Totec, un dios de naturaleza dual que personificaba la lucha de fuerzas cósmicas contrarias en el contexto de fertilidad y nacimiento del maíz. Xipe-Totec era una deidad en que las fuerzas opuestas, es decir, las fuerzas complementarias de cielo y tierra, se unían y peleaban. En otras palabras, hay un lazo muy cercano entre el culto a Xipe-Totec y la guerra, una actividad que los mexicas equiparaban de manera metafórica con el Atlatl-Tlaxinoli, es decir, la oposición binaria y el entrelazamiento de fuerzas cósmicas. Queda claro que esta deidad se asociaba con la fertilidad y el nacimiento del maíz, ambos fenómenos resultantes de la unión sexual del cielo y la tierra. Otra deidad asociada con los Chicahuastlis era Cihuacóatl-Quilastli. En una plegaria se le describe plantando semillas con este instrumento. Esta importante deidad personificaba a la diosa Madre Tierra en sus papeles de facilitadora del nacimiento y renovación de la vegetación. Igual que Xipe-Totec, también presenta un aspecto dual. En algunos contextos aparece como una anciana y entonces se le llama Cihuacóatl y Lamatecutli, y en otros como una joven doncella, en cuyo caso se le denomina Cihuacóatl-Quilastli. Por tanto, dada esta evidencia, podemos interpretar el arreglo espacial de los tres tipos de cetros y de la nariguera como una metáfora de las energías contrastantes y complementarias requeridas en el acto creativo más importante, es decir, el de la fertilización de la tierra, representada aquí con el pez sierra. Esto es lo que acabamos de interpretar. Ahora vamos a un segundo grupo de objetos que se encontraban en la ofrenda. El arreglo 2. El cráneo de un ser humano sacrificado, un grupo de 7 conchas marinas del género oliva, 2 grupos de cascabeles de cobre y un espadarte de pez sierra constituyen el segundo arreglo reconocido en las ofrendas 22 y 58. En esta edad tan temprana, los niños eran particularmente apreciados como ofrendas porque se consideraba que estaban libres de la contaminación producida por el intercambio sexual. Es decir, aquí estamos hablando de un cráneo muy joven, no puede estar entre los 10 y los 13, 14 años. No se ha podido identificar el sexo de este cráneo porque está muy deteriorado, pero sí, debido a su tamaño, sabemos que es de un individuo muy joven. En esta edad tan temprana, los niños eran, como les dije, particularmente apreciados como ofrendas porque se consideraba que estaban libres de la contaminación del sexo. Como señala el doctor López Austin, dentro de la taxonomía cultural azteca, el sexo se clasificaba como una de las energías mortales que erosionaban la vitalidad humana y se relacionaba con otras influencias negativas de la tierra. La palabra para sexo, tlaltipayotl, se traduce de hecho como lo terrenal. En esta lógica, el acto de ofrendar un infante debe interpretarse como la intención de comunicarse con los dioses a través de un mensajero que no ha sido todavía contaminado con sexo-muerte y que por lo tanto tiene intacto su potencial vital. Es decir, en el mundo prehispánico se pensaba que al tener relaciones sexuales los individuos se iban desgastando, y cuando no habían empezado a tener relaciones sexuales tenían todo su potencial vital, toda su energía vital cósmica intacta. Entonces, por eso es que en muchos casos se prefería sacrificar infantes o adolescentes o gentes que no habían llegado a la pubertad.
hay dos contextos que se encuentra el sacrificio de estos individuos tan jóvenes. Un grupo especialmente ansioso por recibir sacrificios infantiles era el de las deidades al que los estudiosos se refieren en forma colectiva como el complejo agua-tierra. Este grupo de deidades incluye aquellos que controlan la lluvia y la fertilidad como Tlaloc, la regeneración de la tierra como Cihuacóatl y Quilastli, y el crecimiento, los que controlan el crecimiento del maíz como Xilonen y Chicomecoatl. Tlaloc, el dios Tlaloc, por ejemplo, recibía oblaciones de sacrificio en entornos lacustres o de otro tipo acuático. El objetivo de las matanzas de infantes era regular el ciclo de las lluvias y en consecuencia obtener buenas cosechas. Sin embargo, en las ceremonias dedicadas a Tlaloc era común ofrecer todo el cuerpo del infante o de los púberes, mientras que en las ofrendas que nosotros estamos analizando esta mañana, la ofrenda 22 y la 58, solo se han encontrado restos de la cabeza, o sea, del cráneo. Los restos que se estudian solo tienen, de hecho, rastros de un acto deliberado de decapitación que deberá tomarse en cuenta para la interpretación. Es decir, lo que estoy diciendo aquí es que no creo que estos hayan sido este sacrificio de este infante o adolescente, no fue dedicado a Tlaloc porque en esas ceremonias se depositaba todo el cuerpo. Aquí tenemos que buscar qué otra deidad recibía solamente esta decapitación. En los códices se representa a una diosa en particular en el acto de decapitar a un niño. Aquí tenemos dos ejemplos de códices donde se decapita una deidad que es el Cihuacóatl, la diosa de la tierra. Se ve en ciertas ceremonias decapitando a lo que se interpreta como un niño o un adolescente. Cuando digo niño o adolescente lo hago en términos generales, no digo si es hombre o mujer. O sea, pueden ser niña o adolescente. Como se señaló antes, esta era una deidad de la tierra. Un aspecto de sus poderes representa a la diosa estéril, que se llama Cihuacóatl y la Matecutli, mientras que a otros se le atribuía la renovación de la vegetación. En este caso es Cihuacóatl y Quilastli. Ya ven que ya he mencionado varias veces a esta diosa en el contexto de la renovación de la tierra, de la germinación, ¿sí? Es una diosa joven, en comparación con su otra vocación, que es la diosa vieja, que es Cihuacóatl y la Matecutli. O sea, como que es un par de diosas. Es la misma diosa, pero una es en su etapa joven y la otra en su etapa vieja, que se asocia también con el crecimiento del maíz. Uno representa la mazorca joven y otro la mazorca vieja. O sea, es este ciclo, ¿sí? Nada más reciben diferentes nombres, pero digamos es la misma, es la diosa tierra. Es una diosa de la tierra, digamos. En efecto, la decapitación era muy común en los ritos de siembra y cosecha que emulaban diferentes etapas del crecimiento del maíz. Esto es muy importante. Los ritos conocidos como Xpanistli, Tititl y Hueytecuilhuitl duraban 20 días cada uno. Se realizaban cada año para marcar las diferentes fases del ciclo agrícola e incluían la decapitación de niñas adolescentes que personificaban a deidades de la tierra, el agua y el maíz.